Tranquilos, fieras. Sé que algunos de vosotros que tenéis esta moto quizás os haya podido ofender de que haya dicho cosas que no me guste y que no recomendaría. Si no te gustan las mismas cosas que a mí, comprarse esta Yamaha T7 Wallride. Pero cuidado, ahora os voy a explicar el motivo por el cual yo sí me compraría esta Yamaha T7 Wallride. Así que no os ofusquéis, estar atentos, os voy a dar los 7 motivos por el cual yo me compraría esta moto. Y quizás, solo quizás, alguno de vosotros estará de acuerdo conmigo. Y si no está de acuerdo conmigo, no pasa nada. Me puede dejar en los comentarios qué opina de este vídeo, si le ha gustado o no le ha gustado, si le ha ofendido o no le ha ofendido, o si da la casualidad y está de acuerdo conmigo. Así que buen rollo, chavales, buen rollo. Esta moto me parece la moto más bonita del sector trail medio, sin ninguna duda. Pero, eso sí, tiene que ser con el guardabarros delantero elevado. Con el guardabarros delantero bajo o normal, como el de la T7, no me gusta. Pero cuando no me gusta es que digo que no me gusta nada. Es decir, es un cambio máximo de concepto de moto, de estética, ver una moto con el guardabarros altos. Es como que con el guardabarros bajo se me pone flácida y con el guardabarros alto se me pone dura como la de un burro. ¡Qué bonita! Me encanta. Totalmente. Eso sí, yo me la compraría en color negro. No sé si ahora en el 2023 o 2024 han sacado algún color nuevo, pero este color, el color negro que pude probar en Sevilla, ¡buah! Enamorado, chicos, enamorado. Y mira que este azul no está mal. Cuando lo vas viendo, te va gustando cada vez más. Pero donde se ponga una moto en color negro malote, en color negro Batman, no hay comparación. Así que para mi gusto, esta moto con el guardabarros delantero alto es la más bonita del sector trail medio. Y eso hace de que no puedas parar de pensar en ella y de que te fijes constantemente, como si fuera un virus en tu ordenador, que estás ya todo el rato pensando, oh, me ha gustado mucho, ¿qué hago? Esta, aunque no llegue al suelo, o la Aprilia, que no me gusta tanto estéticamente, pero llego muy bien al suelo, ¿qué hago? Pues ahí son las dudas, chavales, el corazón o la cabeza, que muchas veces es lo que nos hace tomar la decisión. Muchas veces nos llevamos por el corazón y muchas veces también nos llevamos por la cabeza. Y aquí, en mi caso, sería ese, ¿no? Tirar por el raciocinio o tirar por... ya sabéis. Así que difícil elección. El CP2 es un motor que sorprende. ¿Qué dices? Algo aquí no me cuadra. Tiene 73 caballos. Tiene muy buen par. Pero parece que la moto tenga más caballos. Yo fui con Xavi haciendo todos los puertos de montaña, es decir, fuimos 2 personas que ya son 2 adultos que tienen 22 kilos, yo peso 81 o así, 82 kilos, Xavi pesará 60, es decir, ya son 140 kilos más todo el tema de cámaras y cosas varias, 150 kilos de tíos montados encima de la moto, y la moto subía sin problema en los puertos. Es decir, no eché en falta más potencia, porque el par es muy juguetón, es decir, te da mucho juego. Entonces quizás no lo eché tanto en falta. Lo podía haber echado en falta quizás en autovía cuando tenía que adelantar y le costaba, pero fácilmente esta moto te coge 140, 150 kilómetros por hora, pero con la chorra. Y no más, yo al menos no me gusta pasar de esas velocidades. No soy de un tío de ir a 200 kilómetros por hora porque no me siento cómodo. Me siento inseguro y como no me siento inseguro, pues no lo hago para evitar esas cosas, ¿no? Sustos, etcétera, que no quiero que me pasen. Entonces, es un motor que sorprende, es bastante contenido en el tema de consumo. Con 2 personas me llevo 1120 kilómetros con la moto y llevo un consumo de 5 litros, con 2 personas, porque ahora para la review o los vídeos que estoy haciendo, pues voy en solitario. Así que la mayoría de kilómetros son con 2 personas. Así que un consumo más que decente. Y esta moto tiene como
va a ser una marcha más a lo que yo estoy acostumbrado. Es decir, tiene la primera, segunda y tercera marcha, tiene una relación bastante cortita. Te incita a estar cambiando primera, segunda, tercera. Moverte en tercera y cuarta, incluso a bajas velocidades. Te incita a eso, o es la sensación que yo he tenido, ¿no? De que he tenido que ir a esas velocidades en tercera y cuarta. Y cuando me entraba en rotondas, muchas veces entraba en cuarta. Y digo, hostia, tengo que bajar dos velocidades. Pero bueno, son detalles que a mí no me han importado. No lo considero una cosa porque el motor es realmente agradable de conducir y aparte tiene un consumo más que decente. Y relacionando el tema del consumo y motor, hay un aspecto que sí que me mola, es el tema de las motos con gran autonomía. Motos que tengan el depósito grande. Porque yo estoy acostumbrado a la mía que tiene 24 litros creo, y esta tiene 23 litros. Y te ofrece autonomías superiores a 420, 450 kilómetros. Por ahí van a andar. Depende de cómo le des tú al puño. Pero esas autonomías a mí me mola. Yo creo que me costaría mucho tener una moto que tenga autonomías inferiores a 300 kilómetros. Porque no estoy acostumbrado a pensar tan pronto y tan rápido en tener que repostar. Quizás llámame cómodo, llámame lo que quieras, pero es a lo que estoy acostumbrado y hay cosas a las que uno se acostumbra y no quiere desprenderse de ello, ¿no? Así que esta moto te ofrece esa capacidad de gran autonomía. Quizás peca luego un poco en pues tener más peso, ¿no? Cuando vas con el depósito lleno. Pero de todas formas es una, que ahora hablaremos, es una moto que se siente bastante ligerita. Como bien sabéis, la moto que yo tengo no está enfocada al campo. He tenido que cambiar suspensiones, tanto delante como detrás. He tenido que prepararla para el campo, para las caídas, colocar defensas y tal. Esta moto es un concepto totalmente diferente. Menos on-road y más off-road. Para ello han cambiado el tema de las suspensiones. Ahora creo que es diámetro 43 de callaba, le han puesto un amortiguador de dirección y aparte es una moto que ya de serie, la T7 ya viene con llanta 21 y llanta 18, es decir, medidas más enfocadas al off-road. Y eso a mí me gusta porque cada vez quiero hacer más cosas en campo, más aventuras salvajes, aunque con mi moto te lo tienes que pensar muy bien. En la Roadibook, que ya habéis visto el vídeo, ya habéis visto cómo he sufrido por el tema del peso de la moto. Mi moto tiene un peso, un centro de gravedad muy alto y en cuanto te desestabilizas un poco hacia un lado o hacia otro, es muy fácil perder el equilibrio. Aparte, al no llegar bien, eso facilita el que pasen esas cosas. Entonces, es un dilema el de meterse con mi moto en campo, porque cada vez me gusta más, pero cada vez que me meto más lo paso peor, lo paso mayores dificultades porque el nivel de autoexigencia es mayor. Entonces es un concepto de moto que me gusta de que se haya enfocado en ese aspecto, ¿no? De enfocarla a que sea más campo y menos carretera. Quizás están igualadas, porque en carretera es una maravilla como va. Ya te os digo que el motor es canela fina, es una maravilla, es súper agradable conducir, ya sea a bajas vueltas, como suelo conducir yo, o a vueltas altas si le quieres meter un poquito de chicha, ¿no? Quizás no tiene esa patada de una moto de 130 caballos, pero para los que somos tranquilitos, canela en rama, chavales, canela en rama. Esta moto de aquí tiene una posición de conducción de pie que no la tiene ninguna. Mirar mi posición de brazos. Llevo los brazos relajados. ¿Vale? Prácticamente incluso con las rodillas estiradas, que no se debería ir ahí, que se deberían ir un poco flexionadas. Tengo la altura del manillar en posición perfecta. Estoy hablando de yo, un tío a lo mejor de 2 metros pues lo va a pasar un poco peor. Pero yo, para un tío de 1,70, la posición del manillar es perfecta. La posición de las estriberas para que tú gires un poquito las piernas y te apoyes sobre el depósito para que puedas mover la moto con el depósito, con las rodillas,
es una alegría. Da gusto, incluso ir así en carretera, da gusto estar de pie. Con mi moto, al cabo del tiempo, no estoy cómodo y me canso en exceso, porque tengo que flexionar demasiado las piernas. Tengo como que atrás las estriberas. Esta quedan en una posición perfecta. Aparte, la anchura de las estriberas son ideales. Vienen con unas gomas que se pueden quitar, pero que honestamente quizás incluso no haría falta quitarlas, pero siempre va bien quitarlas para tener un poquito más de grip. Pero es una posición de conducción. Es que imagínate irte por una pistita como vamos ahora, a 50, 60, para cambiar de marcha igual. El acceso al freno trasero es ideal. Tiene un equilibrio de pesos muy bueno. En ese aspecto creo que Yamaha ha hecho un trabajo muy grande. Y si quieres una moto enfocada más a campo que a carretera, esta es una candidata sin ninguna duda. Es una pantalla simple, pero bonita. Tiene la información necesaria, está bien ubicada, se ve cuando hay mucha luz, se ve perfecta, cuando hay poca luz se ve aún mejor. Y aparte, tiene la posibilidad de... Veis que lo del botón esto es lo peor, pero vamos, sin ninguna duda. Tiene la posibilidad de cambiar por 3 temas. Tiene el Explorer, que es el que llevaba. El Street no está mal, pero no me acaba de convencer. Yo no lo llevaría, yo llevaría siempre el Explorer. Y luego está el Ride, que es una cosa que han pensado muy bien. Y os voy a explicar por qué. El Ride está enfocado a que tú tengas un roadbook, que no tengas un ICO, de estos que te van midiendo los kilómetros que vas recorriendo, y tú puedas ir subiendo y bajando con estos botones. ¿Qué pasa? Que son 2 botones muy específicos que quizás no los vas a aprovechar del todo. Todo el rato, quiero decir. Tú este botón sí que vas a estar todo el rato tocándolo. Este botón no. Si hubieras invertido esto, aunque esto lo hubieras tenido aquí a la derecha, que no es del todo correcto, hubiera sido diferente. Me gusta el concepto de pantalla, pero son 3 botones físicos que están implementados para usarse en ocasiones en pocas ocasiones, porque no estás haciendo todo el rato rallies de roadbook, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, me gusta que tengas esa posibilidad. Vamos a ver si soy capaz. Entro el temas. Joder, es que va como el puto culo. Considero que la moto, incluso con el depósito lleno que lo tengo ahora, se nota ligera en movimiento y se nota ligera en parado. Se mueve muchísimo mejor que mi moto. Quizás haya 20 kilos de diferencia, también es verdad, pero se mueve increíblemente bien, ¿eh? Entra en curvas fácilmente. Entonces encuentro de que si yo ahora, mira, me voy a parar, quiero mover la moto en parado. Hay que mover la moto en parado, al menos yo, por el tema de la altura de la moto. Me paro, pongo la puta pata de cabra que cuesta un huevo. Yo quiero mover la moto. Se mueve muy ligera. Y si tengo que empujar para arriba, se nota muy ligera. Es decir, bastante más ligera que mi moto. Qué asco lo de la pata de cabra. Es decir, encuentro de que el tema de pesos, me imagino que habrán intentado bajar el centro de gravedad lo máximo posible y han conseguido de que en parado se pueda mover mucho mejor. ¿Veis? Todo esto de aquí es depósito, así que han conseguido bajar el centro de gravedad, aunque dicen que es el mismo centro de gravedad que la T7, pero oye, encuentro que la muevo mucho mejor que mi moto. Y hasta aquí los 7 motivos que yo he encontrado para autoconvencerme de comprarme esta T7 Wallride. ¿Sucederá o no sucederá? Eso aún no lo sabréis. Yo creo que ya tengo claro cuál va a ser mi decisión. Quizás sorprenda o quizás no. Eso me lo dejaréis en los vídeos de presentación de la moto, cuando sea. Pero lo que sí que tengo claro es que esta moto ha venido para quedarse. Quizás evolucionará a nivel tecnológico, pero a nivel de concepto de moto lo han petado. Lo han petado tanto estéticamente como funcionalmente. Así que por favor, si estáis de acuerdo en estos 7 motivos o no estáis de acuerdo con estos 7 motivos, o si estáis de acuerdo con los 7 motivos para no comprarse una T7 Wallride, por favor, sed amables y dejármelo en los comentarios. Y así entraremos en una discusión divertida
siempre de buen rollo, en el cual debatiremos un poquito sobre motos y se nos pasará la tarde o las tardes un poquito más amenas. Así que si habéis llegado hasta aquí, chicos, agradecerlo. Y como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene, chicos. ¡Hasta luego! ¡Yuhu!